Mis gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a analizar la quinta palabra que aparece en la Biblia, que es palabra clave, que es lo que hemos estado analizando a partir de diferentes videos anteriores que hemos subido a Escudriñando tu Palabra. La palabra inglesa wicked, que por su misma característica que podemos ver en el inglés, ya está relacionada con algo bastante tenebroso, que es hechizado. Significa la palabra impío, hechizado o bajo embrujo. Entonces es evidente que una persona que está bajo embrujo no está en sus cabales, no tiene forma de razonar, de analizar, de checar, de cuidar, de mirar y sobre todo de comprobar, sino simple y llanamente está absolutamente hechizado. Pero lo más impresionante de lo que significa la palabra hechizado es justamente la etimología de la palabra impío. El adjetivo impío procede del latín impius, malvado, que es malvado, perverso, dañino, inhumano, desnaturalizado. Ahí está. Si analizamos cada una de estas palabras, nos daremos cuenta y entenderemos perfectamente bien el por qué una persona impía actúa como actúa y por qué el mundo que nos rodea está lleno de impíos, de malvados que no saben lo que hacen, justamente lo que dijo Jesús el Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. No se dan cuenta que están haciendo lo mismo que hizo Pablo. Pablo, impío, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús el Cristo, y de una manera implacable, y con el agravante de que él lo estaba haciendo en nombre de la religión judía, y era el más fariseo de los fariseos, el más judío de los judíos, y sin embargo estaba hechizado. Pero ¿en qué momento se rompió el hechizo? Justamente cuando en el camino de Damasco llegó Jesús y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue justamente cuando llegó el Mesías, el Cristo, y él no escuchó más que la voz. Él no vio a Jesús, el Cristo, él no lo vio. ¿Y por qué no lo vio? Serían preguntas interesantes que deberíamos hacernos. Podemos darnos cuenta de que la palabra impío encierra tantos matices de este adjetivo, de que se compone de las palabras in, que es una negación, y el adjetivo pius, por la designación y por la etimología de la palabra impío, entendemos la razón por la cual el mundo está lleno de impíos. Entonces podemos concluir que el impío es todo lo contrario. Es el prototipo de todas las maldades y vicios, y en su acepción religiosa es aquel que llega a lo sacrílego. Ahora, ¿qué significa sacrílego? Veamos un pasaje de la Biblia que nos habla del sacrilegio. Y esto aparece justamente en Marcos 13, 14, 31, que dice: cuando ustedes vean el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y el que esté en las azoteas de su casa, que no baje ni entre a sacar nada, y el que esté en el campo, que no regrese ni siquiera a recoger su capa. Precisamente el sacrilegio del impío es estar en contra de Dios, porque no se da cuenta que está en contra de sí mismo, está en contra de lo que es, está en contra de su esencia. Entenderemos por qué es tan difícil, por no decir que imposible, encontrar que en un mundo hecho por Dios, donde debe prevalecer la ley del ser en la armonía perfecta, encontramos todo lo contrario. Encontramos guerras, asaltos, accidentes, incendios, asesinatos, muerte y todo lo que vemos a diario que transcurre en este mundo. La única explicación que podemos encontrar
es justamente por el hecho de que estamos rodeados de impíos, de personas que están completamente hechizadas, que están absolutamente bajo el influjo de una brujería, y por eso no entienden, no oyen, no escuchan, no ven, no huelen, no palpan, nada. Pero vayamos al Salmo 115 para que nos podamos dar cuenta de qué es exactamente todo lo que la palabra de Dios nos dice. Ahorita, hace unos días, estábamos celebrando el 12 de diciembre, pero ¿por qué representa un día muy especial? Para un mundo lleno de impíos, que están hechizados, que estamos bajo el embrujo, entonces es imposible que nos demos cuenta de cuál es la realidad de las cosas. Y estamos haciendo lo que se hace por tradición. Nunca se hace por devoción y mucho menos por convicción. Y veamos lo que dice el Salmo 115. Dios merece nuestra alabanza. Es muy importante que cada vez que estemos delante de la palabra de Dios, le pidamos dirección al Espíritu Santo para que nos permita entender la esencia misma de lo que significa lo que vamos a leer. Y ahí podemos encontrar la palabra clave, que es la que estamos viendo ahorita, y nos vamos a dar cuenta por qué es que la gente adora lo que no debe adorar, sigue lo que no debe seguir y cree lo que no debe creer. Entonces, el encabezado del Salmo 115 empieza de una manera muy clara que no debería admitir ningún tipo de duda. Porque dice: tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanzas por tu amor y tu fidelidad. Las otras naciones, las naciones impías, preguntan en son de burla: ¿qué pasó con su Dios? Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Los ídolos de las naciones impías, son objeto de oro y plata, son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla y ojos que no ven, orejas que no oyen, narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Gargantas tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos impíos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israel, pueblo de Israel, aquí está claro, el pueblo que busca a Dios y lo halla, al Dios verdadero, al único Dios. Pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, muy interesante todo esto. Pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. 2. Y ustedes, que adoran a Dios, pongan en Él su confianza, Él nos ayuda y nos protege. 3 veces. Ahora, ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza, Él nos ayuda y nos protege. Es decir, aquí el Salmo nos está informando que aquellos que creemos adorar a Dios, pongamos en verdad, de verdad, nuestra confianza en Él y entendamos el por qué Él nos ayuda y nos protege. Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice al pueblo Israel, no el que está allá en el Medio Oriente. Bendice a los sacerdotes y bendice a quienes lo adoran. Ahora, la adoración a Dios no es estarle rindiendo culto, ni estar llenándolo de alabanzas y de dinero y de diezmos y de ofrendas y todo lo que nos han enseñado. Lo que en realidad Dios está buscando, los verdaderos adoradores. Jesús el Cristo lo dijo claramente. Ha llegado la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios bendice a quienes lo adoran, sean o no gente importante. Que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sus hijos. Que Dios los bendiga, Creador del cielo y de la tierra. Ahí está claro. Es el Dios del cielo y de la tierra. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Los muertos ya han bajado al mundo del silencio
y no pueden, no hay ninguna forma de alabar a Dios. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabemos a nuestro Dios. Por eso es importante que entendamos el por qué Jesús el Cristo dijo: despierta tú que duermes y te alumbrará el Cristo. No dijo te alumbrará Jesús. Tenemos que tener muy en cuenta que en este mundo creado por Dios existe la ley del ser en la armonía perfecta. Y esa es una verdad que nunca cambia. Sin embargo, nos damos cuenta que una de las cosas que Dios nos otorgó al hombre es el libre albedrío. Y ahí es donde empieza el problema. Allí es donde empieza la dificultad. Pero también ahí es donde está la obra más extraordinaria y la muestra más palpable y más profunda y extraordinaria del gran amor de Dios por nosotros. Porque nos dio libertad. Nos dio plena libertad. Pero desgraciadamente, este libre albedrío únicamente nos ha servido para pensar y sentir incorrectamente. No estamos pensando ni sintiendo en la misma vibración del pensamiento universal, del sentimiento universal, sino que estamos pensando mal, erróneamente, equivocadamente. Y como el hombre piensa incorrectamente, erige a su alrededor condiciones completamente falsas, que luego cree reales y que parecen reales, por lo que se olvida que ha sido el hombre mismo quien ha creado esas condiciones falsas en base a pensamientos y sentimientos falsos. Como no se acuerda que él mismo creó ese mundo completamente falso, entonces lo cree firmemente y automáticamente él mismo se autohechiza. Y por supuesto que no se da cuenta de que no es otra cosa más que una realidad falsa, que ha sucedido un encantamiento falso y que él mismo ha caído en un autoembrujo, un embrujo que él mismo creó, que él mismo construyó. Y por supuesto, es evidente que mientras permanezca hechizado y bajo el embrujo que él mismo creó, pues es inevitable que tenga que sufrir las consecuencias. Si el hombre que está hechizado pudiera despertar y darse cuenta que está bajo un embrujo, que está bajo una ilusión y un encantamiento, que para romperlo no necesita otra cosa más que volverse a Dios, volverse a su Creador, aquel que le dio la vida, aquel que le mandó a enseñorearse de este mundo y que él, en el hechizo que Satanás le hizo en el jardín del Edén, él le cedió todos sus derechos y por eso el que gobierna este mundo evidentemente no es Dios.